Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Cultura de Paz y Prevención de las Violencias. Hoy nos corresponde tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre derechos humanos y violencias, y las violencias. Quienes ya tuvieron la oportunidad de conocer el diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana, pues ya conocen el origen de los derechos humanos, ya conocen los tipos de derechos humanos que existen, su evolución, cómo han venido desarrollándose, cómo son los instrumentos de Naciones Unidas, cómo son los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, y pues ya tienen una noción muy importante sobre estos derechos. Quiero invitarlas e invitarlos a que realicen ese diplomado, porque ese diplomado les da elementos para entender el capítulo de hoy. El capítulo de hoy vamos a buscar la relación que existe entre los derechos humanos y las violencias. Entonces, pues vamos a hablar de las tres generaciones de derechos humanos. La primera generación se conoce como derechos civiles y políticos. Entonces, a quien le violan sus derechos civiles y políticos, le están haciendo violencia civil y política estructural. Entonces, si a mí me detienen sin una orden judicial, si no me permiten expresarme, si no me puedo organizar, si no me puedo manifestar, si no puedo participar en el ejercicio político, eso se llama violencia política. Entonces, los derechos civiles y políticos, que son las libertades individuales, derecho a organización, a expresión, a movilización, diferentes expresiones que tienen que ver con los derechos individuales de carácter civil y político. Entonces, ahí quien sufre, quien le vulneran, quien no le dejan ejercer sus derechos políticos, le están siendo violentadas. Hay violencia política en el ejercicio de esos derechos. Entonces, primera generación, violencia política a través de los derechos civiles y políticos. Un segundo elemento tiene que ver con la misma evolución de los derechos humanos. Además de la Declaración de Derechos Civiles, pues también la misma Declaración de Derechos Humanos y posteriormente en varias convenciones y en varios protocolos se van a desarrollar los derechos sociales, económicos y culturales. Los sociales pues tienen que ver con la salud, la educación, el empleo, la recreación, el deporte, son derechos de orden social. Desde el punto de vista económico, pues el derecho a sindicalizarse, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, son derechos económicos. Y derechos culturales, pues son los derechos de los diferentes grupos étnicos, culturales, de las diferentes comunidades que tienen una cultura, como los agricultores o los campesinos, los indígenas, los diferentes. Entonces esos son los derechos sociales, económicos y culturales. También existe violencia estructural, ya no es una violencia ni física, ni psicológica, ni sexual, sino es una violencia estructural, de tal manera que le violan los derechos a quien no puede acceder a la educación. Le violan los derechos, incluso los más importantes que el derecho a la vida, a quien no tiene acceso a la salud. Le violan los derechos sociales a quien no tiene derecho al empleo, o lo sacan de su empleo, o le quitan su empleo. Entonces, esos son violaciones, eso es violencia estructural contra los ciudadanos que tenemos derecho a tener un trabajo, a tener educación, a tener vivienda, a tener diferentes garantías. Lo mismo en el tema económico. Si alguien por ejemplo, lo despiden porque montó un sindicato con el propósito de defender, eh, eh, mejorar la calidad de sus ingresos y de los trabajadores de una empresa, pues eso se llama violencia económica. Si como en Colombia, por ejemplo, el que le quiten las tierras a las personas, pues eso es violencia económica. Los desplazados que perdían sus tierras o que las tenían que vender realmente por chichiguas, eso se llama violencia económica, ¿cierto? Porque tiene que ver con la propiedad.
Entonces, cuando a usted le vulneran el derecho, los derechos económicos, pues bueno, ahí hay una violación de derechos humanos y pues tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales. Para eso hay pues muchos instrumentos que vale la pena que ustedes los conozcan en algún momento. Y lo mismo el tema de los culturales, que son la discriminación por el hecho de pertenecer a alguna de estos grupos culturales. Ya lo hemos visto de alguna manera en la sesión anterior, cuando hablamos de la violencia contra las minorías. Bueno, entonces, aquellas poblaciones que han sufrido violencia, marginación, segregación, exclusión, opresión por parte de las mayorías o de otros sectores sociales, pues el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano, porque nosotros tenemos un sistema aquí en América que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues ha venido generando instrumentos. Entonces, por ejemplo, los papás en alguna época pensábamos que los niños eran nuestros y como eran nuestros, entonces nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con los niños. Pues eso llevó a que pues mucha gente cometiera graves atropellos, violaciones, violencia física, violencia psicológica, secuestro, bueno, todo lo que ustedes se imaginen, tratos crueles, inhumanos contra los niños. Entonces, el sistema de Naciones Unidas responde en todos los países, no es un problema de Colombia, no es un problema de Latinoamérica, es un problema universal con una declaración donde salen los derechos del niño. Que bueno, son unas pautas para que los estados, las personas y los regímenes jurídicos protejan a los niños. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en reacción a la violencia contra los niños, aparecen los derechos del niño. Lo mismo va a pasar con las mujeres. En reacción al machismo, a la cultura patriarcal nuestra y a la exclusión, a la marginalidad, a la discriminación, a la falta de oportunidades de las mujeres, pues llevan a que la intelectualidad y los estados, porque estos son tratados que los acogen los estados, esos tratados los aprueban los representantes de los estados en cada una de estas asambleas y se vuelven obligantes para todas las naciones y tienen que adecuar su legislación interna. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos que suscribimos el convenio, el convenio para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y aparecen una serie de leyes en Colombia que se ajustan a los compromisos que establece el Estado colombiano con los otros países para que en Colombia se luche contra la discriminación, contra la exclusión, contra la violencia y se sancione a los responsables. Entonces, asimismo, producto de esa violencia, esa discriminación que es estructural, pero que también es física, que también es sexual, que también es psicológica, entonces aparecen unos instrumentos de derechos humanos en defensa, reivindicando la igualdad de género y diciendo, mire, la violencia patrimonial, la violencia de diferentes naturalezas que existen, y pues empieza a hacer pedagogía y los estados tienen la obligación de favorecer, impulsar, dedicar recursos para que se haga esa promoción de derechos humanos. Entonces, como se pueden dar cuenta en estos dos casos, frente a situaciones que se identifican de violencia, de discriminación, pues aparecen instrumentos de derechos humanos. Lo mismo pasa con los afrodescendientes. En este caso, pues nosotros tenemos los afrocolombianos, pero hay afroamericanos por toda parte. Hay africanos también en Europa, en Asia. Y pues se identificó que había una discriminación y se les consideraba en muchos países como personas inferiores. Entonces aparecen diferentes convenciones y tratados contra la discriminación racial, ¿cierto? Recuérdese que la Segunda Guerra Mundial es la expresión más atroz, más bárbara, más brutal que hizo el pueblo alemán contra los judíos y contra las minorías étnicas en los campos de concentración, porque alguna raza que creyó que era la raza superior
Entonces, ese tema es un tema sobre el cual también las naciones han dicho, no, un momentico, si nosotros no reglamentamos, si nosotros no nos ponemos y definimos unas pautas, pues entonces esta gente va a seguir en una condición sumamente difícil. Pues de hecho la esclavitud y la captura de esclavización, venta en diferentes partes y la abolición de la esclavitud también fue todo un proceso bien interesante. El tema de las personas en condición de discapacidad también es un tema que Naciones Unidas, viendo todas las injusticias, toda la discriminación, la carga que tienen que padecer las personas discapacitadas, no en Colombia, sino en toda América, en toda Europa, en Asia, en África y en Oceanía, entonces deciden hacer un instrumento donde se identifican los derechos de tal manera que no se ejerza ese tipo de violencia que puede ser simbólica, que puede ser de oportunidades específicas, estructural, y se requiere que los estados se comprometan a impulsar esos derechos, a garantizar que esos derechos no se violen y a generar políticas de favorabilidad, que se llama políticas públicas que buscan compensar, buscan nivelar de alguna manera la situación de algunos grupos desfavorecidos frente al conjunto de la sociedad. Lo mismo ha pasado con los migrantes. Nosotros somos un pueblo que tiene casi 4 millones de colombianos fuera. No pensemos solamente que los migrantes son los vecinos de la parte superior del oriente, que son los venezolanos que pasan una situación difícil, sino que nosotros mismos hemos sido desde el país, del interior del país, hemos desplazado una gran cantidad de personas que también han tenido que emigrar a otros países y por falta de oportunidades también y buscando trabajo y mejores condiciones de vida, hay 4 millones de colombianos que se han ido del país y ellos están allá en otros países y en esos países, pues lo lógico es que los estados les garanticen los mismos derechos que a sus nacionales, lo mismo que nosotros debemos hacer con los migrantes que vengan. Hay que decir aquí que nosotros de alguna manera nos hemos aprovechado de la condición de vulnerabilidad de los hermanos venezolanos y las hermanas venezolanas. Entonces hemos aprovechado para contratar mano de obra mucho más barata, para ciertos trabajos, etcétera. Entonces eso digamos que no está bien. O sea, que debemos garantizarles los mismos derechos, las mismas condiciones que tenemos nosotros los colombianos y pues aquellas expresiones de odio frente a, se llaman racismo y se llaman xenofobia. Entonces eso está en los tratados internacionales y en las declaraciones de derechos humanos, pues eso está penalizado, está prohibido, está repudiado. Eso no es un comportamiento honorable, adecuado, que sea justo para con las personas que se encuentran en esa situación de llegar a una nueva tierra a establecerse. ¿Cierto? Bueno, entonces eso es el tema de los migrantes. También pasa con los indígenas. También hay una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y también hay una declaración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces los indígenas en todas partes, no solamente en Colombia, en América, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en el Asia, los pueblos, minorías étnicas nativas siempre han han tenido una situación de violencia que pues vale la pena revisarla porque pues les han quitado sus tierras, supuestamente ellos son los dueños de América, son los pueblos originarios, llegaron unos señores europeos, los invadieron, les quitaron sus tierras, les quitaron su cultura, les quitaron su lengua, les pusieron otra religión, hubo un aculturamiento muy fuerte y seguimos todavía diciendo que son inferiores, que no, que son perezosos, que no sirven para nada, etcétera, y tienen condiciones más difíciles que el resto de. Igualmente pasa con una población que antes era, hace 80, 90 años, era mayoritaria, por lo menos en América, el pueblo campesino, hoy es minoría, y pues a los campesinos tampoco tienen las mismas oportunidades que la gente de las ciudades y las discriminan, las eh, eh, ningunean,
hay una serie de situaciones que se tienen. Entonces, la declaración del año 2018 de Naciones Unidas dice que los derechos de los campesinos, esa hay que conocerla también. Ahora, finalmente, vamos a hablar de la última declaración, digamos, que se da en el sistema interamericano, que es la se llama la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Digamos que en términos técnicos, el concepto de adulto mayor no, se, no gusta dentro del mundo académico, sino se habla de personas mayores. Entonces, pero pues la mayoría de las personas entendemos que es un adulto mayor más que entender que es una persona mayor, pero digamos que son temas de léxico que tenemos que ir asumiendo. Entonces, hoy ya dijimos, lo hemos visto, los adultos mayores somos mayores de 55, mayores de 60, ya significativamente desde el punto de vista demográfico, y pues requerimos una atención también en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra vivienda, en nuestros derechos civiles, en nuestros derechos políticos, en los derechos sociales, económicos, culturales, con un enfoque diferencial para las personas mayores. Ese es un tema que estamos empezando a construir en Colombia y en América a través de esa declaración que el Estado colombiano y el gobierno colombiano en diciembre depositó el instrumento después de que esa declaración, esa convención interamericana fue objeto de discusión y aprobación por parte de la Comisión Segunda del Senado y de plenaria del Congreso. Posteriormente pasó a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional la avaló y ahí sí el gobierno colombiano pudo depositar el instrumento y ya es vinculante para todo el Estado, incluido pues el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Es decir, que los próximos alcaldes, los próximos gobernadores, les podemos solicitar, les podemos exigir en la calidad de ciudadanos que en sus planes de desarrollo y en sus planes de inversiones estén programas específicos para población adulta mayor que contribuya al ejercicio de nuestros derechos. Eso es un tema muy importante que vamos a mirar. Finalmente, también han existido algunos instrumentos contra poblaciones como aquellas que tienen orientación sexual o de género diversa. Estamos hablando de la población LGTBI. La gente se burla, la gente los discrimina, la gente no les da trabajo, la gente no les presta, los bancos no les prestan, la gente los discrimina. Bueno, hay una serie de factores que tienen que ver también son violencia. Entonces, quiero cerrar este capítulo el día de hoy, que quiero que sea corto para que podamos reflexionar de manera más sistemática, es decir, que todo proceso de derechos humanos es una construcción colectiva en el concierto o bien de las Naciones Unidas, que son 192 países que tienen que ponerse de acuerdo para sacar la Declaración de los Derechos del Niño, de los derechos de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, contra la discriminación, los indígenas, los discapacitados, los adultos mayores, la mujer, etcétera. Eso obedece a un consenso entre todos los gobiernos de los 192 países. O en el caso de las Américas, pues de todos los países que conforman el continente americano. Entonces, y son responsabilidades de los estados. Técnicamente, quien viola los derechos humanos son los estados. Nosotros violamos la ley. Después de que aparece la ley la Convención de Derechos de los Niños, pues aquí toca sacar un código del menor, y en ese código del menor pues están incluidos todos los derechos del niño y están las sanciones para quienes violen esos derechos. Entonces, nosotros cometemos delitos porque estamos violando esa ley que reglamenta o la ley que sanciona la violencia contra la mujer o la exclusión, etcétera, o la violencia contra los indígenas o contra los discapacitados, etcétera. Entonces nosotros violamos la ley. Pero quien tiene la obligación de garantizar los derechos es el Estado. Y hablo del Estado en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal.
sea, tenemos que tener muy claro eso. Entonces, esa relación que existe entre derechos humanos y violencia es que si una sociedad respeta los derechos humanos, es una sociedad que minimiza las violencias. Podemos decir que las declaraciones de derechos humanos, incluida la creación de las Naciones Unidas, pues son actos casi que de paz, de paz en términos de no agresión. Dijimos que hay varias definiciones de paz, no solamente tiene que ver con la guerra, sino con periodos de calma, periodos de serenidad. Entonces, la misma creación de las Naciones Unidas se da después de la Segunda Guerra Mundial con un propósito fundamental, y es que no volvamos a cometer ese tipo de atrocidades que se cometieron en una guerra. Una guerra, usted sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, y las personas se transforman y hacen las barbaridades más grandes, porque pues se trata de tratar de ganar la guerra, y para eso pues vale, entre comillas vale todo, porque hay un derecho de guerra, y en el caso, por ejemplo, el caso colombiano, pues hay un derecho internacional humanitario donde los armados no pueden agredir a la población civil inerme, y hay que respetarla, y hay que respetar la Cruz Roja, y hay que respetar las insignias de la misión médica y los bienes culturales. Los niños no los pueden reclutar. Bueno, hay unos factores que están en ese concepto que, digamos, son instrumentos de derechos humanos. Pero los derechos humanos, quienes nos proponemos como promotores, impulsores, defensores, ejercitadores de los derechos humanos, pues naturalmente resultamos por la misma naturaleza de los derechos humanos, resultamos siendo promotores de paz y, y trabajamos en prevención de violencia, violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, contra los discapacitados, contra los indígenas. Entonces, existe una relación muy importante entre derechos humanos y violencias, prevención de las violencias. Si yo quiero prevenir la violencia contra los niños, pues lo que tengo que hacer de alguna manera es promover, difundir y capacitar a las personas para que conozcan los derechos del niño y se comprometan a defender esos derechos. Si eso sucede, pues no va a haber mucha violencia contra los niños, o va a disminuir los niveles de violencia contra los niños. Lo mismo pasa con las mujeres, etcétera. Espero que les haya quedado claro el concepto, la relación que existe entre violencias y derechos humanos. Nosotros somos promotores de derechos humanos y promotores de la cultura de la paz. No puede, son dos cosas absolutamente compatibles. Son hermanitas y son parte de un mismo engranaje que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y la construcción de cultura de paz. Entonces, espero que este tema les haya llamado la atención, y pues los invito a que en el canal en la sección de comentarios, en la caja de comentarios, respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo los derechos humanos, cómo creen ustedes que a partir del conocimiento, la promoción, la defensa de los derechos humanos, estamos construyendo, contribuyendo a la construcción de una cultura de paz en mi familia, en mi barrio, en mi vereda, en mi municipio, en mi departamento y en mi país? Cómo desde el ejercicio de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos, estamos contribuyendo o se contribuye a la promoción de la cultura de la paz, la construcción de paz en nuestros hogares, en nuestras veredas, en nuestros barrios. Les agradezco muchísimo su participación en este capítulo, y los vemos dentro de 8 días con un nuevo capítulo.